Extra. La siguiente es una información extraordinaria de Melgar Televisión, Canal 3 de Bundenede. Extra. La siguiente es una información extraordinaria de Melgar Televisión, Canal 3 de Bundenede. ¿Qué tal, estimados amigos? Bienvenidos a través de Radio Auténtica en los 1360 de la AM y el canal 3 de Multivisión, un extra informativo porque tenemos visita de altas personalidades, comenzando por el doctor Carlos García Orjuela. Ustedes saben que él es médico cirujano y que es expresidente del Congreso de la República, ex senador, y siempre nos alegra tenerlo aquí como hijo del oriente del Tolima, de una región a quien amamos, y un saludo muy cordial desde ya a todos los amigos de Icononso. Doctor Carlos García, bienvenido, ¿cómo le va? Muchísimas Usted sabe gracias. que está en su casa. Mil y mil gracias por invitarme a tan importante medio de comunicación, no solamente radial, sino televisivo aquí en el oriente del Tolima, y vecinos a el balcón del Sumapaz, como se llama Icononso, mi tierra natal. Bueno, me siento hijo del oriente y mil gracias por invitarme. Hoy que estamos visitando a Melgar con motivo de la campaña presidencial del próximo 15 de junio, el próximo domingo 15 de junio. Le hemos estado preguntando a nuestros oyentes, a todos los que el próximo 15 de junio estaremos sufragando, ¿por quién hay que votar? ¿Cómo ve la política? ¿Cómo está la situación en nuestro país? Pues todos los colombianos, como el mundo entero, todos los ciudadanos se quejan de la política, además se quejan de los políticos, pero hasta que no exista de pronto un milagro para encontrar un sistema mejor de escoger democráticamente o con votos o por participación ciudadana al gobernante, no hay otro sistema que podamos reemplazarlo. El sistema de las dictaduras, como lo que está pasando en Cuba, ya lleva más de 50 años en la familia Castro. El sistema de las realezas, vea usted que lleva más de 40 años el rey Juan Carlos, y él mismo, a su propia voluntad, abdica para dejar de rey a su hijo. Yo no quisiera una realeza aquí, a pesar de lo empotradas que están algunas familias bogotanas en el poder, como la familia Santos, la familia Lleras, y que esta es una oportunidad muy grande que tiene la democracia colombiana de por lo menos tener la opción de poder renovar, cambiar el gobierno cada 4 años si participamos en la elección. Y no conozco ningún otro método en ningún otro país que haya permitido el desarrollo, el avance y el control político. Lógicamente que nuestra democracia es imperfecta, porque hay dineros de la corrupción, hay la famosa mermelada, que me parece que es un nombre muy bonito para lo que es realmente un acto de corrupción, que es comprar el voto de la gente, que es entregarle a unos parlamentarios amigos del presidente Santos y dizque unos cupos indicativos que negocian con los alcaldes o con los contratistas para hacer unas obras, cuando lo que establece la ley son los proyectos de inversión, los proyectos de desarrollo, las licitaciones públicas y la aprobación general del presupuesto para que los mandatarios y alcaldes y gobernadores ejecuten de manera transparente las obras. Pero también es la oportunidad de que la gente pueda comparar las propuestas y los programas de los diferentes candidatos. Todos sabemos que este domingo 15 de junio hay dos posibilidades reales. Votar por uno de los dos candidatos. Nosotros invitamos a votar por Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, en una gran coalición con el Partido Conservador, en una gran alianza programática y de gobierno, que incluyen 14 propuestas muy bien estructuradas. Y la otra acción, que es el continuismo de la campaña del candidato presidente, que todos tenemos la pésima experiencia, que a pesar de haberlo elegido con nuestro concurso, con nuestro esfuerzo intelectual y político, nos ha traicionado por cuanto ha cambiado toda la propuesta, no ha ejecutado nada de lo que se prometió y al contrario ha hecho un gobierno muy malo,
de solo promesas y terminó aliado con todos aquellos grupos a quienes en la campaña del 2010 derrotó el pueblo colombiano porque no comulgaba con sus propuestas. Terminó adoptando las propuestas de los perdedores e incumpliendo y traicionando las propuestas que construimos para llevarlo a la presidencia. Por eso yo invito ahora sí a que volvamos todos a respaldar una propuesta sólida que abarca soluciones a la educación, a la salud, al sector agropecuario, a la seguridad, al diálogo social con la gente, a las relaciones internacionales y al manejo, lógicamente, de la violencia y la inseguridad, como es las que ha explicado al pueblo colombiano Óscar Iván Zuluaga. Doctor Carlos García, usted que es una de las personas que precisamente se puede catalogar de las poblaciones que históricamente han sacado bastantes líderes políticos. ¿Por qué la paz? El problema que se está en estos momentos tratando es la paz. La gente como que no entiende si se logrará la paz, no se logrará la paz, y cuál es el candidato que nos va a llevar a la paz. Bueno, hay que entender que Colombia desde 1810, en la guerra la guerra de independencia comenzó en 1814 cuando Murillo vino el pacificador Murillo fue enviado por el rey español para reconquistar los territorios de América, y particularmente la Nueva Granada. Y fue una lucha violenta, una batalla campal de independencia, una guerra abierta y formal entre el Ejército Libertador comandado por Simón Bolívar. Y desde esa época creo que no hemos parado la guerra y la confrontación y la violencia. Se terminó prácticamente en 1819, vamos a cumplir 200 años de solidificar nuestra independencia. Eso lo celebramos de una manera muy, muy bien el 7 de agosto. Pero en el siglo XIX hubo muchísimas guerras civiles en Colombia. El país perdió precisamente el departamento, la región de Panamá, que hoy es un país, y lógicamente por desatender esa población en el que reclamaba la construcción del canal y la aprobación de un tratado con los Estados Unidos, no solamente perdimos todo, sino la integridad nacional, sino que perdimos esa rica zona. Y eso fue en el año de 1903, hace ya 110 años. Bueno, pero después de eso vino la violencia de la mitad del siglo pasado, el siglo XX, 1948 asesinaron a Gaitán y se repercutió en todo el país una ola de muertes y violencias partidistas en la cual mi tierra, el oriente del Tolima y la región del Sumapaz y Cononso, Villarrica y Conday fueron escenarios tristes de genocidios y de crímenes políticos atroces. Bueno, pasó todo eso y fue necesario la década del 60 para pacificar. Se formó en el 64 un grupo político guerrillero asentado en el sur del Tolima que hoy se llama la FARC. Allí nacieron en el Daibe, una finca de Río Blanco y Planadas, Marquetalia, y no hemos parado. Hoy tenemos 50 años de confrontación, pero de confrontación con otros grupos, con el ELN, con el EPL, con el M19, con el Quintín Lame. Yo pienso que la violencia en Colombia ha sido fruto del abandono del campo, de la pobreza de la gente, de la discriminación social, de la falta de soluciones y oportunidades para los campesinos, para sus hijos. Nosotros, yo soy un desplazado de la violencia. En Icononso, en 1956, después de que Rojas Pinilla fracasó en su intento de pacificar y de la concordia nacional, tuvimos que huir a Bogotá los niños con una vaca para poder tomar leche, desplazados a Pandi, después a Fusagasugá, después a Bogotá. Es decir, el país sigue y sigue desplazando gentes humildes y pobres de los campos. Pero la violencia se ha desplazado, ya no hay tanta violencia en el Tolima, solo al sur, al Caquetá, al Putumayo, al Guaviare, al Casanare, se ha ido desplazando a zonas a las cuales les falta desarrollo e inversión social. Entonces, la propuesta de nosotros, esto lo cuento ¿por qué? Porque la gente no debe creer que firmar un papel en La Habana entre unos 20 representantes de la secretariado de la FARC
con unos representantes del señor presidente Santos que no conocen a Colombia, que no saben dónde queda el oriente del Tolima, el Sumapá, Chaparral, Las Hermosas, el sur, el Planadas, que no saben dónde queda el Putumayo, sino cuando miran el mapa, y no saben dónde queda San Vicente del Caguán, sino cuando miran el mapa. Ellos están representando dizque al pueblo colombiano en un acuerdo que nadie conoce para firmar un papel apresurado para decir que logramos la paz. Vuelvo y repito, el recuento que hice es para demostrarle que en 200 años, como no hemos superado la pobreza, como no hemos educado a todo el pueblo, como no hay ingresos, trabajo, educación, salud, oportunidades para todos los colombianos, pues sobre todo en el campo los jóvenes son el mejor fruto de las familias para que sean capturados o obligados a ir a la FARC o al EPL o al ELN, sobre todo hoy. Entonces, o a grupos de delincuencia común, a las famosas BACRIN, o ingresar al microtráfico o al narcotráfico o a la plantación de cocaína. En Colombia hay más de 80.000 hectáreas que se siembran de coca, hay recolectores de la hoja de coca, hay muchísima gente que trabaja en la ilegalidad, grupos criminales en las ciudades y lógicamente ingenuos nosotros tontos creer que si el señor presidente Santos firma un papel con Timochenko, al otro día se acaba y la guerra, la violencia, la pobreza y que no vamos a necesitar de nuestra policía, de nuestra inteligencia y de nuestro ejército. Todo lo contrario, en la propuesta de Zuluaga tenemos el estudio y el análisis serio para poder comenzar de nuevo a ir resolviendo los problemas estructurales de la violencia y de la guerra, para ir haciendo carreteras, para ir creando más familias en acción, para ir dando más educación, más maestros con mejores salarios, más oportunidades de empleo a las mujeres del campo, capacitándolas a través de tantos apoyos que se han venido creando en el gobierno, sobre todo en los años del presidente Uribe. Y, doctor Carlos García, ¿por quién hay que votar entonces? ¿Cuál es el consejo que usted les trae a las personas que nos están viendo a través de televisión, que nos están escuchando en la radio? ¿Cuál debe ser la decisión del pueblo colombiano en los próximos comicios? El pueblo colombiano ya se manifestó en la primera vuelta en su mayoría, quiere un cambio. El pueblo colombiano ya se expresó con su abstención de votar, 60% de los colombianos no participaron, de cada 10 colombianos solamente votaron 4, es decir, 6 de 10 no votaron. Quiere decir que la gente no cree, o que la gente termina no gustándole participar en política. Esa no es la mejor decisión. La mejor decisión es estudiar la hoja de vida del candidato, ver que Oscar Iván Zuluaga nació en una provincia como la provincia del Tolima, en un municipio como Pensilvania, fue concejal, por lo tanto conoce los problemas que reclama la gente en un municipio, en sus veredas, fue alcalde de ese municipio y uno de los mejores alcaldes de Colombia en la época, por lo tanto le tocó afrontar los problemas de la salud, la educación, la falta de infraestructura vial, los problemas de los cafeteros en ese municipio de Caldas y resolverlos. Y fue bien, porque fue premiado como un buen alcalde. Luego fue senador, colega y compañero mío en el Senado, donde siempre lo vi estudiando la economía, apoyándonos en el gobierno primero del presidente Uribe para darle pilares fuertes al Estado, a la nación, crear los ingresos que le permitieran tener recursos de tributos que pagaron los ricos para poder pagar más familias en acción, para poder crear las plazas de maestros, para poder aumentar el pie de fuerza de la policía y del ejército, para poder modernizar el SENA, para poder cumplir con el traslado de partidas a los departamentos y municipios, para poder pagar la deuda pública que era absolutamente asfixiante del Estado colombiano con la banca internacional. Pero algo más muy importante, encontramos en el año 2002 un país colombiano donde más o menos 500 municipios no tenían fuerza pública, los alcaldes no podían despachar desde sus edificios municipales, los concejales no podían transitar, había un gran desplazamiento, cerca de 3 millones de colombianos desplazados. ¿Qué hicimos con Oscar Iván Zuluaga y las propuestas del presidente Uribe? El impuesto para la seguridad nacional, ese impuesto que fue del 1.2 por mil. Fui ponente de esa ley, de ese tributo, pero lo hicimos de justicia y equidad. Solamente
4.200 colombianos, empresas y personas naturales pagaron el impuesto porque impuse en la discusión que lo pagarían aquellos que tuviesen más de 1.200 millones de patrimonio líquido, o sea, los pudientes de Colombia, los que tienen fincas, haciendas, empresas, industria, pagaron el impuesto de 10 billones para modernizar nuestra policía, nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra dotación. ¿Para qué? Para que el país fuera viable. ¿Para qué? Para proteger las carreteras. ¿Para qué? Para que nuestros soldados tuvieran un ingreso oportuno, unos uniformes decentes, una dotación y un pertrecho oportuno y adecuado y moderno. Y lógicamente comprar los aparatos, helicópteros y aviones que sirven para el desplazamiento. Sin eso hubiésemos perdido la guerra contra la FARC. En el camino que llevábamos, ya hubiésemos derrotado a la FARC si el señor presidente Juan Manuel Santos, en cambio de seguir combatiendo, presionando, persiguiendo el delito, el terrorismo, no hubiera decidido hace 4 años irse a sentar en los barcos del Mar Caribe, irse a la pachanga de La Habana, allá bajo la protección de la familia de Fidel Castro, y lógicamente envalentonó políticamente a la guerrilla de la FARC, que hoy hace treguas y no las cumple, que hoy vocifera por todos los medios de comunicación de que existen. Les entregó la posibilidad de hacer política con el pretexto de que iban a firmar la paz. Vuelvo y repito, la paz es la justicia social, la paz es la inversión social y lógicamente la fortaleza de nuestros organismos de seguridad del Estado permiten reducir la FARC a su mínima expresión y que se sometan a las instituciones. Uno no puede decir que vamos a construir una nación sólida, prestigiosa, respetable, un Estado del cual todos nos sintamos orgullosos en el mundo, cuando es un Estado que tiene que ser laxos con el delincuente, con el narcotraficante, con el terrorista, con el que ha violado las leyes internacionales de derechos humanos, supuestamente porque le vamos a creer que se va a terminar su actividad delincuencial. Ingenuo quien cree que en la psicología del psicópata delincuente está la de decir la verdad. El delincuente siempre miente, siempre engaña al juez, siempre engaña a la sociedad, siempre engaña a sus hijos y a su familia, porque se acostumbró a hacer el mal y no lo reconoce. Yo no conozco ningún delincuente de oficio que haya hecho el arrepentimiento perfecto y que se haya reconvertido. Siempre busca un culpable, lo que se llama en psicología la proyección del delito. La culpa siempre es que lo abandonaron, que no tuvo educación, que no lo apoyaron, que no le dieron universidad. Bueno, y los que no tuvimos tampoco esa plata y los niños que están abandonados, ¿por qué esos niños sí no son delincuentes y sí están haciendo un esfuerzo de ayudar a sus papás con el trabajo infantil o el trabajo de los adolescentes? Mucho falta discutir sobre la verdad y el fondo sociológico, antropológico, psicológico y político de lo que es un proceso de diálogo para acabar un conflicto, que más que un conflicto es unos sublevados 8.000 o 10.000 que son el primer cartel del narcotráfico y de la corrupción, del crimen indiscriminado, de atentar contra los niños, de incorporar a los niños en la guerra. Cuando uno viola principios que después de la Segunda Guerra Mundial en los tratados internacionales se llaman los derechos de guerra, de respetar la vida de los capturados en la guerra. Es que ellos han violado los principios. Capturaron o secuestraron 2 policías y en cambio de mantenerlos y garantizarles la seguridad de la vida, los alimentos y el derecho a su vida digna como prisioneros de guerra, si es que queremos aceptar que hay prisioneros de guerra y no secuestrados en Colombia, pues los torturaron, los degollaron y los botaron a los caños. Eso ya era suficiente para levantarse uno de cualquier negociación. Pero el presidente lo que dijo, el presidente Santos, lo que respondió cuando la población y le reclamamos una protesta airada, dijo, si me llegan a tocar un colombiano importante, prestigioso, me levanto de la mesa. Para Santos, los colombianos que nos defienden, los campesinos, no tienen importancia. Eso nos ha dolido profundamente, porque para nosotros, en el Centro Democrático, todos los colombianos, sobre todo los más humildes, merecen nuestra protección y nuestro acompañamiento y nuestra defensa institucional.
Sin embargo, la última publicidad que vimos por televisión del presidente Santos es haciéndole una encuesta a los padres o a las personas que dicen quiénes tienen hijos y cuáles son los que van a poner hijos para la guerra. Como usted ve en ese video desafortunado de la publicidad engañosa del presidente Santos, usted ve el auditorio es perfectamente de alta alcurnia. Son mamás de clubes sociales bogotanas, son señores de corbata, son personas absolutamente perfumadas, bien nutridas. Ahí no ve campesinos humildes de Boyacá, campesinos de pata limpia del llano del Tolima. Ahí no están nuestros cultivadores de papa de Nariño, ahí no están nuestros ganaderos de los llanos, nuestros campesinos arrieros, ahí no están los cafeteros de Caldas ni el Quindío. Todos ellos son mamás y papás profesionales bien adinerados de Bogotá, de lo que llama la familia Santos nuestra estirpe bogotana. A ellos les falta prácticamente creerse, yo creo que en el fondo se creen de una vanidad casi imperial y noble, que no lo es. Entonces ellos le dicen, usted señora prestaría un hijo para la guerra. Obviamente nunca la oligarquía bogotana no ha prestado servicio militar, y cuando han querido camuflarse de que han ido a las fuerzas es para la foto, es para con privilegios, como algunos de ellos que prestan servicio o hacen servicio militar, pero con todos los privilegios, transportados en helicóptero, con las mejores comidas y hasta con guardia personal, porque ellos no se mezclan con los soldados humildes de la patria colombiana, como nos ha tocado a nosotros. Entonces, le hace esa encuesta y les pregunta, ¿ustedes prestaría a su hijo para la guerra? ¿Usted prestaría a su hijo para la guerra? Pues si usted le pregunta eso a un europeo, a un alemán o a un francés, rico o pobre, así sea el presidente, dice, yo soy el primero que también defiendo mi patria. Si usted le pregunta eso a un americano, así sea graduado en la Universidad de Harvard, o así sea un empresario lógico que dice, sí, en los Estados Unidos quien no haya ido a prestar el servicio militar en el Vietnam o en Afganistán y aspire a la política es indigno de dirigir el Estado. En Estados Unidos y en todos los países es de altísimo valor moral, ético. Es un honor defender la patria. Pues hombre, todos estamos indignados. Si a mí me llaman a defender a Colombia, yo estaré allí si no hay jóvenes suficientes para defender el honor colombiano, la soberanía, la patria, nuestro territorio. Obviamente, si el presidente Santos no tuvo el coraje de definirnos si va a aceptar o no el tratado no, el fallo de la Corte Internacional de La Haya, en que nos va a quitar 75.000 kilómetros cuadrados, nosotros haremos un referéndum. Si los colombianos dicen no a reconocer ese fallo de la Corte, en nuestros mares en San Andrés serán nuestros y lo defenderemos con nuestros soldados. Lógicamente, así se debe pasar, y no que un día sí y que un día no, que unos abogados, que un consejo, que demando, que no demando, que acepto, que hago tratado, que no hago tratado, y 3 años no sabemos en qué pasa. Se necesita un hombre como Óscar Evencio Loaga, al cual yo sé que todos los colombianos en sus respuestas, en sus acciones de gobierno, en sus decretos y en todos sus pronunciamientos sabremos a qué atenernos, y no algo en este gobierno actual en que nosotros no sabemos si Santos hoy dice sí y mañana dice no. Por eso me parece desafortunado esa publicidad de una clase oligárquica, centralista, bogotana, cachaca, aristocrática, y que se cree más que todo el resto del pueblo colombiano. Pues ya sabemos que ellos nunca han prestado sus hijos para nada, ni para la guerra. Nosotros los tolimenses sí prestamos nuestros hijos para defender el honor de Colombia, y lo prestamos con valor, porque así es como se debe construir una patria digna. Y doctor Carlos García, finalmente el abstencionismo es uno de los problemas graves de nuestro pueblo, que están en las estadísticas, un 60% de personas que no votan, a un 40% más o menos, creo que esas son las estadísticas. ¿Qué vamos a hacer para que las personas que no han votado en estos momentos se decidan a hacerlo? Esa excelente pregunta, que además de ser importante, es urgente que la entendamos. Todos aquellos que no votan es porque no creen en la democracia colombiana, por imperfecta que sea. O todos aquellos que no votan es porque le da lo mismo cualquier gobernante, el que gane les da lo mismo, están descorazonados, están desinteresados porque ya no creen, porque no han recibido respuesta de ningún gobierno anterior,
están desilusionados del poder público, de las instituciones, porque ven la corrupción en la justicia, porque ven la corrupción en el poder legislativo, porque ven el abandono en que lo tiene el poder ejecutivo, sus mandatarios, que lo único que les preocupa es los contratos y el enriquecimiento personal o la vanidad personal o de sus familias. Pues yo les quiero decir a ellos que seremos, con la abstención, seremos responsables del futuro de la patria y que lo que hay que hacer es leer, escuchar y discutir con el vecino y con la familia las propuestas. Sí hay razones para votar este 15 de junio. Razones como la de Oscar Iván Zuluaga, en que lo primero que dijimos es, será el presidente de la educación. Una propuesta que con esa sola sería suficiente para movilizarnos en masa a votar por un presidente que va a duplicar el presupuesto de educación para que haya más y mejores escuelas, para que haya más y mejores colegios, para que la universidad pública duplique sus cupos a los estudiantes de bajos recursos y con mejor calidad, para que le podamos aumentar el salario a los profesores, que ser profesor sea como en el mundo civilizado y desarrollado, un orgullo ser profesor, ser médico, ingeniero o abogado o ser arquitecto es tanto como ser profesor y tiene más prestigio el profesor que educa y que enseña a la juventud del presente y del futuro. ¿Y eso se logra cómo? Capacitándolos. ¿Eso se logra cómo? Mayores recursos para salarios mejor pagados. ¿Eso se logra cómo? Mejores instalaciones y más maestros. Porque la otra campaña ha dicho, ¿y con qué maestros? ¿Los van a poner a trabajar más y le van a pagar menos? Falso. Quisiera no responder esos ataques, pero hago la claridad. La campaña de Oscar Iván Zuluaga en su propuesta educativa gradualmente incorporará más profesores, profesionalizará la carrera de docente, aumentará los salarios, mejorará las instalaciones y los elementos educativos. Y estoy hablando solamente de la educación, pero está la propuesta agropecuaria. 5 pilares importantes, bien estudiados, nos van a permitir cambiar la estructura productiva del agro colombiano. En primer lugar, no vamos a decir que los campesinos no existen. En segundo lugar, no vamos a decir que los problemas del sector agropecuario no existen. Sí, para nosotros sí existen. Para Oscar Iván Zuluaga sí existen los problemas del sector agropecuario y sí existen los campesinos. Y sí tienen derecho a protestar, pero también tienen derecho a ser escuchados. Primer pilar, se va a bajar el costo del crédito al sector agropecuario al 3% anual. Es decir, 1 millón pagará 30.000 pesos anuales de intereses. Hoy en día es 27 o 30% si incluimos el seguro de vida. ¿Será crédito oportuno? Tercero, se va a mejorar la asistencia técnica para que pueda haber realmente apoyo al campesino. Tercero, se va a bajar el costo de los insumos agropecuarios, insecticidas, pesticidas y abonos. Lo primero, se va a importar 1 millón de toneladas de abono que serán entregadas por el Estado a los sitios más precarios de la agricultura colombiana, a los campesinos más pobres, y lógicamente se va a hacer control al precio de los insecticidas y herbicidas, se van a quitar los aranceles a la maquinaria agrícola. Cuarto, los centros de acopio serán instalados, construidos en los sitios de mayor producción y se facilitará el acceso a eso. Y quinto, habrá todo el apoyo en educación, salud, vivienda, transporte y vías terciarias del sector agropecuario. Creemos nosotros que esa propuesta del sector agropecuario, completada con la seguridad democrática, le devolverá al campo colombiano una actividad tan importante que lo convertirá en un país agrícola de primera y no en lo que significa hoy, que al Producto Interno Bruto el sector agropecuario, excluido el café, apenas representa el 2%, siendo un país de enorme tradición y de más o menos 17 millones de colombianos reales que viven en pueblos, en municipios y en caseríos del sector rural colombiano. Doctor Carlos García, de verdad, muchas gracias por venir aquí a Radio Auténtica, en los 1360 de la AM, a orientar políticamente a los colombianos por una decisión, en el caso suyo con el doctor Oscar Iván Zuluaga, candidato a la presidencia, y que entonces haya sido definitivo esta entrevista. No, se va pasando el tiempo supremamente rápido y sobre todo como la manera que usted me ha permitido
rápidamente explicar por qué hay que votar, Sí. pero quiero aprovechar, darle las gracias, realmente encantado de estar aquí en Melgar, mi tierra del oriente del Tolima, y decirle a los melgarenses que conservadores, en ese acuerdo con Oscar Iván Zuluaga, las bases del partido de la U, de ese desprestigiado partido que un día fundamos con Oscar Iván Zuluaga, con el presidente Uribe y hasta con el mismo presidente, hoy ya no nos pertenece, pero las bases están regresando a apoyar a Oscar Iván Zuluaga y a nuestra propuesta del Centro Democrático, como lo están haciendo los liberales de la base, como lo están haciendo la gente de Cambio Radical, como nos están buscando líderes independientes sin partido y líderes concejales y líderes que fueron alcaldes y gente muy importante, nos está buscando para la aproximación. Y yo les digo, tengan confianza que en el gobierno de Oscar Iván Zuluaga no habrá mirada para atrás, sino todo para adelante, no habrá odio ni rencores, sino una búsqueda de soluciones por un país con dignidad y por un gobierno diferente para la gente. El doctor Carlos García, hoy aquí en este avance noticioso del despertar colombiano. Esperamos que sigan con nuestra programación en el canal 3 de Multivisión y con Radio Auténtica, la radio que le sirve al Tolima. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a usted y a toda la audiencia. Extra. La siguiente es una información extraordinaria de Melgar Televisión, Canal 3 de Bundenede. Estás viendo el canal 3, Melgar Televisión. Número 3.